Uno llega así como estudiante, quieres, o sea, o a mí me pasó, ¿no? Yo decía, no, los modelos no están completos, esto se tiene que barrer todo. O sea, yo calculé el tiempo que iba a tardar y me daban años. Yo le dije, mira, no, pues no acabo el doctorado. Presumiblemente todas las galaxias contienen un agujero negro supermasivo en el centro. Eh, Cuando este agujero negro está activo, cuando está acretando material hacia él, es cuando se dice que estamos hablando de una gene, de una galaxia núcleo activo, ¿no? Pero esta parte de aportar mi granito de arena a estas preguntas abiertas que todavía existen, este resultado que encontramos de que, mira, el toro puede ser dos toros concéntricos. Aportar un poquito a estas preguntas abiertas que están todavía es mi aportación, vaya, ¿no? Hoy en día que alguien salga a decir el polvo está distribuido en esta forma es una cosa muy aventurada y pues, hay que tener pruebas contundentes para decir estas cosas. Mira, sí, debí estudiar estas preguntas, ¿eh? Creo que, no, les digo que ya sé lo que sienten los invitados cuando están de este lado. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia. Hoy vamos a hablar sobre una de las componentes de las galaxias de núcleo activo. Quédense con nosotros para que sepan de qué vamos a hablar. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero como siempre, antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos vean por YouTube, nos escuchen por Spotify y nos sigan en Facebook e Instagram. Y pues bueno, primero quiero agradecer a Yasmín, que está de cámaras, a Evelyn, que tenemos que invitada también especial aquí. Y pues nada, ¿no? Presentarles a nuestro invitado de hoy. Y pues nada más y nada menos que tenemos a César hoy como invitado. Gracias por estar de este otro lado, por aceptar la invitación. Sí, siempre son las palabras que nos toca decir, ¿no? Al invitado. Gracias por aceptar la invitación. Pues sí, ahora me toca estar de este lado, Osvaldo, y ahí se siente un poco raro estar de este lado de la mesa, pero pues muy contento para hablar un rato de lo que yo hago también en el instituto. Espero que a la gente que nos sigue, a nuestros seguidores, les sea agradable. Y pues aquí estamos a ver qué sale. Sí, no, gracias. Pues la gente no sabe, pero nosotros hacemos este podcast por diversión, nos encanta la ciencia y lo hacemos, pero pues por otro lado, pues también tratamos de investigar. En este caso queremos hablar de tu trabajo, de lo que investigas y pues un artículo que acabas de publicar, ¿no? Bueno, pero ya sabes cómo es un poco la temática del podcast y quisiera pues saber un poco más de ti. Cómo iniciaste en la academia, cómo estás ahora. Y bueno, te conozco ya de años, sé que eres de Valle de Bravo, ¿no? ¿Cómo es que iniciaste tus estudios en física, me parece, ¿no? Sí, es en física donde hice yo la licenciatura. A ver, sí, soy de Valle de Bravo. Valle de Bravo está en el Estado de México, un pueblo catalogado como pueblo mágico desde hace algunos años. Está muy bonito, visítenlo cuando puedan, no se van a arrepentir. A ver, yo estudié ahí hasta la prepa en Valle y después me fui a Toluca, que es la capital del Estado de México, a estudiar la carrera que fue en física. ¿Cómo te nació la inquietud por estudiar física, ¿no? ¿Qué fue lo que detonó? Sí, no, debí estudiar estas preguntas. Pues me llamaba la atención. Mira, yo entré a física por astronomía precisamente. Aquí en México hasta ese entonces, cuando yo estaba entrando a la carrera, que era como en 2009, pues no se podía estudiar astronomía en una licenciatura, ¿no? Entonces yo investigué un poco y había que hacer la carrera en física y ya después hacer una maestría y, si se quiere, un doctorado en astronomía. Por eso es que llegué yo a física, porque ya traía la inquietud de dedicarme a la astronomía. Ok, perfecto. Oye, y bueno, también lo hemos mencionado aquí, ¿no? La carrera de física tiene muchas vertientes, hay de óptica, hay estado sólido, hay esta parte también que te puedes dedicar a la astronomía. Ya que te gustaba, dices tú, mi motivación a llegar a estudiar física fue la astronomía, ¿nunca dudaste en cambiarte a otra rama de óptica y nada? Siempre te mantuviste firme en astronomía. No, nunca me cambió la idea. Fíjate, muchos compañeros más adelantados que yo cuando entré a la carrera y algunos profesores ya decían que
que mucha gente llega a física con esa idea de estudiar astronomía, ¿no? Pero que les cambia la idea a la mitad de la carrera. A algunos compañeros así les pasó y por lo menos me recuerdo un par de profesores que también me contaron eso, que en su momento estudiaron física por astronomía, pero por ahí en el camino encontraron uno de ellos electrodinámica, que después a eso se dedicó, y me parece que otro de ellos en física nuclear. Entonces, sí, entraron con esa idea y después cambiaron. Pensé que tal vez me podría pasar algo a mí similar, pero pues no, no sé por qué. Sí me gustaba, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho cuántica, por ejemplo, pero creo que deserté porque no le entendía nada, güey. Estaba muy cabrón, todavía la siento muy cabrón, cuántica. Yo creo que si le hubiera entendido a cuántica, tal vez me hubiera cambiado, me hubiera ido de ese lado, ¿no? Pero no, entré con la idea de astronomía y salí con esa misma idea. ¿Y de qué hiciste tu tesis de licenciatura? ¿En el mismo tema? Sí, sí la hice en astronomía. Fue un poco complicado, por así decirlo, porque en la Facultad de Ciencias, en la Universidad Nacional Autónoma, no, Universidad Autónoma del Estado de México, no había investigación en ese momento en astronomía, ¿no? Entonces yo lo que hice fue salirme al Instituto de Astronomía de la UNAM en la Ciudad de México. Allí fui a hacer mi tesis con el doctor José Antonio de Diego, un doctor investigador español. Eh, entonces me tocó estar allí, pues yendo de Toluca a Ciudad de México. Al principio iba, no te voy a mentir, al principio iba como una vez cada 15 días o cada semana. Cuando se me vino el tiempo encima, iba como 3 veces a la semana, ¿no? Creo que en eso consiste la chinga que me llevé, ¿no? Que tenía que ir ya en su momento muy, muy seguido. Y sí la hice en astronomía, en el Instituto de Astronomía. Y pues nada, así fue. Así fue como me dieron el título de la licenciatura. Y luego, ¿cómo? Bueno, yo ya te conocí ya cuando entraste acá al posgrado en el Instituto de Astronomía, en el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM, que está acá en Morelia. ¿Cómo fue? Digo, porque ibas y te dabas la vuelta al Instituto de Astronomía y me imagino, ¿cómo te enteraste primero que estaba este instituto acá del lado de Morelia y por qué optaste por acá y no quedarte en el Instituto de Astronomía? Me enteré del CRIA en aquel momento. Mira, yo vine a una escuela de verano. No, ya no me acuerdo el año. Vine a una escuela de verano aquí. Fue así como me enteré del centro en ese entonces. Después, el doctor José Antonio sí me decía que me fuera allá a la maestría, ¿no? Que tratara de entrar allá. No, no me fui allá porque pues no me gusta la Ciudad de México. Será porque me tocaba, y creo que él también me lo dijo, me tocaba solo conocer la parte del metro de la Ciudad de México, ¿no? Yo llegaba de Toluca a la terminal de observatorio en la Ciudad de México y de ahí pues te brincas una calle y ya estás en el metro, ¿no? Y de ahí es el metro hasta Ceú. Entonces, realmente no tuve tiempo de conocer nada de Ciudad de México y era lo que me decía él, ¿no? Que la Ciudad de México era más que el metro de la Ciudad de México. Claro, me tocaba en horas pico a veces y entonces aquello se pone feísimo, ¿no? Era pesado viajar de Toluca al DF, a la Ciudad de México y todavía después en el metro y después regresar, ¿no? Ajá. Entonces, esa fue la razón por la que no me fui allá y sí le dije al doctor, dije, la verdad es que no me gusta la Ciudad de México y lo voy a intentar en Morelia. Como muchos de los investigadores, si no es que todos, muy comprensivo, o sea, me dijo, está bien, si no quieres estar aquí, no hay problema y busca cupo en Morelia, ¿no? Y así fue. Oye, y entraste, bueno, ya entraste acá al instituto y ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Qué fue lo que fue tu tesis en la maestría? Llegué a la maestría y estuve con el doctor Stan Kurtz haciendo cosas de instrumentación para radioastronomía. Lo que hicimos allí, bueno, el proyecto dio un par de giros en ciertos momentos. Empezamos con una idea que era hacer un radiómetro de vapor de agua. Es un instrumento que mide precisamente el vapor de agua en la atmósfera de la Tierra para, bueno, sabes que el vapor de agua afecta a las observaciones, ¿no? Entonces, la idea era hacer ese instrumento para medir la cantidad de vapor de agua en la atmósfera y determinar las mejores épocas para observar, ¿no? Eso dio un giro, dejamos ese proyecto. Yo creo que al menos
del primer año de la maestría. Y después comenzamos a hacer un detector de radio, de interferencia en radio, ¿no? Lo mismo, esto es de radio. Entonces, como algunas personas sabrán, pues los instrumentos de radio generan interferencia, ¿no? Para los radiotelescopios, ya sean las llaves de los autos, ¿no? Cuando uno lo aprieta, crea una onda y esta hace interferencia en su momento con una observación, o los teléfonos cuando suenan. Cualquier cosa que funcione con radio hace interferencia para las radioobservaciones, ¿no? Lo que hicimos fue construir un instrumento que detectara esta interferencia, lo mismo para determinar en qué momentos se puede hacer las observaciones sin tener esa interferencia. Y bueno, se puede hacer muchas cosas más cuando uno detecta las fuentes que generan esas interferencias. Ok, ya, bueno, ya entraste al doctorado, sé que estás ahorita actualmente en tu doctorado, ya creo que un poquito más de la mitad de tu doctorado ya, pero cambiaste de tema, creo que es inevitable hacerte esa pregunta, o sea, ahora estás estudiando y la gente que nos está escuchando al principio mencioné que vamos a hablar de una de las componentes de las galaxias del núcleo activo, que es diferente a la instrumentación que me acabas de platicar. Cambiaste de tema. ¿Por qué cambiaste de tema? O sea... sí, está buena. A ver, cambié de tema. Primero, me gustó hacer la maestría en instrumentación. Es muy bonito. Es otra, fíjate, es como física un poco más aplicada, ¿no? Acá hay muchas cosas de electricidad. Electricidad y magnetismo. Entonces es como un poco de física más aplicada. Y me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho, está muy interesante, me gusta meterle mano allí, me tocaba estar allí en las antenas con el desarmador, o me tocó soldar alguna cosa en cierto momento, es bonito, ¿no? Sin embargo, como que no estuve todavía me llamaba la atención hacer algo más teórico. Y en su momento lo platiqué con el doctor Stan, me dijo que, pues sí, que estaba bien. Nuevamente, como la mayoría de los investigadores, y no es que todos, pues son muy comprensivos, o sea, no te obligan a estar con ellos ni hacer nada que tú no quieras, ¿no? Básicamente. Entonces, el doctor Stan me dijo que estaba bien, que podía buscar otro asesor para el doctorado, y fue eso. Quise hacer algo más teórico. Ahora mi asesora es la doctora Omaira González Martín. Ella en ese momento era parte de mi comité tutor. Yo le platiqué mi inquietud por cambiarme de área para el doctorado, y ella me jaló hacia su grupo, me invitó a participar en una reunión del grupo de AGNs que ya estaba en ese momento. Entré a una reunión de ellas, en ese momento eran únicamente mujeres en el grupo, y me gustó lo que estaban tratando. Omaira me invitó a colaborar en el grupo, y así fue como eventualmente me cambié al área, y Omaira como mi asesora. Oye, y ¿quedaste así como que te gustó ese tema de estudiar las galaxias de núcleo activo, o dudaste en meterte a otra área? ¿No? Ya que te ibas a cambiar de tema en el doctorado, o sea, dijiste, no, sí, aquí. No, sí. Yo le dije a Mayra que lo que me interesaba eran los agujeros negros, como también yo creo que muchos compañeros, ¿no? Pero Mayra me decía, bueno, es que en astronomía los agujeros negros, o sea, como no se observa el agujero negro, pues no podemos estudiarlo, ¿no? Bueno, ahora ya se observó con el VHT. Y me dijo, bueno, lo más cercano a estudiar un agujero negro desde esta parte, pues es en los AGNs, ¿no? Y pues sí, me empezó a pasar algo de literatura, a darme un poco de información, y al final allí me quedé. Ah, ok. Sí, es que es bastante interesante, exactamente. Yo creo que en esos tiempos no se tenía imágenes, ¿no? Como estas de las ondas del agujero negro, pero que ahora ya se tiene. Y bueno, son bastante temáticos, y justamente es lo que quiero ya entrar a este tema de las galaxias de núcleo activo, ya que conocemos un poco de ti, cuál fue tu travesía hasta llegar ahorita ya más adelante al doctorado. Quiero preguntarte, sí, exactamente, ¿qué son las galaxias de núcleo activo? Vale. Las galaxias de núcleo activo son, pues es que el nombre lo dice de manera muy literal, ¿no? Son galaxias donde
voy un poquito más atrás. Presumiblemente todas las galaxias contienen un agujero negro supermasivo en el centro. Cuando este agujero negro está activo, cuando está acretando material hacia él, es cuando se dice que estamos hablando de una gene, de una galaxia de núcleo activo, ¿no? Entonces es eso, una galaxia donde el agujero negro supermasivo está acretando material, está activo precisamente. Ok, y se puede determinar de alguna forma, bueno, se ha estudiado galaxias de núcleo activo, ¿no? ¿Y qué han encontrado en especial de esto? O sea, ¿tiene alguna estructura o simplemente está comiendo gas? Ajá. Sí, hay una serie de componentes alrededor del agujero negro. De hecho, hay un modelo muy conocido, que es el modelo, eh, de, el modelo de los AGNs, que básicamente dice que todos los AGNs, que todas estas galaxias son el del mismo tipo y solo es el ángulo de visión el que cambia las características que vemos, ¿no? Entonces, básicamente todos los AGNs tienen los mismos componentes y depende desde qué ángulo sea observado, es como vemos una u otra componente del AGN y en el espectro, pues, una u otra característica, ¿no? Es eso, básicamente. ¿Cuáles son los componentes que mencionas? Sí, de lo más central a lo más exterior, claro, está el agujero negro supermasivo en el centro. Después está rodeado por un disco de acreción, que es el que está alimentando al agujero negro. Es material cayendo hacia el agujero negro. Después tenemos una región llamada región de líneas anchas, que es materiales gas girando, moviéndose a velocidades relativistas, gas ionizado. Un poco más afuera tenemos la región de líneas estrechas, que igual es gas ionizado, pero moviéndose un poco más lento. Después tenemos el toro de polvo, que es esta parte de la que vamos a hablar un poquito más a detalle en un momento, que básicamente es eso, es polvo que está en una estructura generalmente como asumida como en forma de dona, de toro. Y después tenemos, por supuesto, los jets relativistas, ¿no? Que es este material que sale a velocidades relativistas colimado desde la parte más central de la AGN. Ah, ok, ok. Oye, ¿y todas las galaxias tienen una AGN? O sea, ¿están Mm, activos en su centro? No, no todas las galaxias. De hecho, cerca del 5 o 10% de las galaxias son AGNs en el universo, ¿no? Mm. Realmente son pocas. Algunas pudieron ser AGNs antes y ya se apagó, ya acabó la actividad del agujero negro. Algunas ahora mismo son AGNs y algunas otras podrían activarse por algún mecanismo y convertirse en un AGN. Pero no todas son AGNs, de hecho muy pocas son AGNs. Ah, ok. ¿Y esa actividad es periódica o es permanente? Eh, pues puede ser ambas, ¿no? Si hay un mecanismo que reactive el agujero negro, o sea, que vuelva a hacer que el agujero negro crete material, pues se puede volver a activar el agujero negro y por lo tanto formarse el AGN, ¿no? Y otro, pues puede ser que no, que en su momento comience la actividad nuclear, siga su proceso evolutivo tal cual y se apague y jamás se vuelva a encender de nuevo, ¿no? Oye, y de todas estas componentes que me hablas que caracterizan el centro de una galaxia de núcleo activo, ¿cuál es estudias tú todo? ¿Estudias todo o te centras en alguna componente? En su momento, eh, fíjate, te mencionaba que que Omaira me invitó al grupo de AGNs. Ajá. En el grupo creo que hemos abarcado estudiar todas las componentes, tal vez no a profundidad, pero ya tenemos un par de artículos publicados y hemos estudiado de cierta manera todas las componentes. Sin embargo, yo más específicamente me he dedicado a la parte del toro de polvo, que es el artículo que que publicamos recientemente, hace como 2 meses o 3 tal vez, y un poco en la parte del, de lo que se observa en rayos X, que pues puede ser la corona de rayos X o el disco de acreción, que también se estudia de los rayos X. Entonces,
pues sí, un poco de todo he estudiado, pero más el toro de polvo y ahora lo que se observa a través de rayos X. Ah, ok. Oye, y mencionaste que, bueno, me corriges, estoy un poco mal, ¿no? Que está entonces, tenemos una galaxia, ¿no? Y tenemos un agujero supermasivo, ¿no? Realmente, ¿qué te refieres con supermasivo? O sea, ¿de qué masas estamos hablando? Del orden de millones de masas solares, ¿no? Tenemos esta clasificación de los agujeros negros, donde son esos agujeros negros primordiales que se cree que se formaron junto con el universo en aquellas etapas de formación del universo. Los agujeros negros de masa estelar, que son precisamente, que tienen masas del orden del Sol, y después da este salto grandote a agujeros negros supermasivos, que ya son millones de masas solares. De esos son los que son los AGNs. Ok, y mencionas que hay gas, o sea, que el que está alimentando a ese agujero negro, que se está comiendo todo ese gas y que gira a diferentes velocidades, ¿no? Que se ve como en las líneas. Y después mencionaste este toro de polvo que estabas mencionando, y me podrías hablar un poquito sobre este toro de polvo, ¿en qué consiste? O sea, ¿es polvo como que está hecho? ¿Cuánto mide? ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Sí, pues en su momento, en el principio se creía que es precisamente como una dona, ¿no? Como una dona de un pan de polvo. O sea, esa forma de dona, esa forma de toroidal, de polvo como, no como el que aquí se hace el polvo de la tierra, ¿no? Sino el polvo del medio, que es pues mucho más fino, como el humo del cigarro, ¿no? Más recientemente, como que esa idea de esa geometría de toro ha cambiado un poco. Ahora algunos autores piensan que hay polvo además en las partes, en los polos, es decir, arriba y abajo del agujero negro supermasivo, y que el toro más bien es como más delgadito, como un disco. Hay modelos que ya toman en cuenta esa geometría. Entonces, de hecho, son como esos dos equipos en el área, ¿no? Los que todavía defienden un poco la forma toroidal y los que defienden que el polvo además está en las partes polares y en forma más bien de un disco. Oye, me mencionas los diferentes componentes del centro de una galaxia de núcleo activo. Digamos, ¿esto cuánto abarca? Digo, mencionas el centro, o sea, son años luz, parsecs, kiloparsecs. ¿Cuánto equivale todas estas componentes que me mencionas de la galaxia de núcleo activo? Bueno, el toro tiene un radio interno y un externo, ¿sí? No es que esté hasta el agujero negro supermasivo, ¿no? El radio interno de la parte de dentro de la dona y la parte exterior. Exactamente. Entonces, el radio interno típicamente es de una fracción de un parsec, medio parsec, 0.2 parsecs, algo así. Y el radio externo de decenas de parsecs, 10 parsecs, 20 parsecs, tal vez un poco menos, 5 parsecs, algo por el estilo, ¿no? El radio interno siempre está está delimitado por el radio de sublimación, es decir, el agujero, la energía que se produce, que viene del disco de acreción, destruye los granos de polvo hasta cierto radio, ¿no? Eso depende del agujero negro. Entonces el radio interno siempre está mandado, está por el radio de sublimación. Y luego radio externo, pues ahí sí hay un debate un poco más abierto sobre precisamente qué radios alcanza el toro de polvo, ¿no? Pero el consenso general son decenas de parsecs. Caray, oye, bueno, me salta, o sea, trato de imaginarme a todos estos componentes y cómo, la cosa es que me pregunto, ¿cómo observan esto? O sea, ahora con el HD ya vieron alguna imagen del agujero negro, ¿no? Pero tiene que cumplir ciertas condiciones y solamente nos mostraron como que la sombra del agujero negro y un proyecto gigantesco, ¿no? En el cual está. Y tú me hablas pues que está un gas que gira tal, y luego sigue una componente de toro. ¿Cómo es que se llega a saber esto? O sea, ¿sí? ¿Cómo se observa y cómo saben que está compuesto de estas componentes, valga la redundancia? Sí, es que cada componente se observa desde diferentes longitudes de onda, ¿no? Recién teníamos a Alicia acá, que ella nos hablaba del jet y lo observa en radio.
El tamaño de los jets se puede medir desde la propia imagen, ¿no? Porque precisamente alcanza escalas de cientos o hasta miles de parsecs, entonces de una imagen de radio pues se puede medir la longitud del jet, ¿no? En el caso del toro, un poquito más adentro, ya hay algunas imágenes de interferometría en infrarrojo. El polvo, el toro de polvo se observa a través del infrarrojo preferiblemente. Entonces, allá hay imágenes de interferometría en infrarrojo y ya también se puede medir el radio externo del toro. Después, un poquito más adentro, te mencionaba el disco de acreción. Este se observa, pica en el visual en el ultravioleta, ¿no? Pero también se estudia a través de rayos X y el gas que te mencionaba de la región de líneas anchas y estrechas, se estudia típicamente a través del oxígeno 3, que también esas son líneas de emisión, ¿no? Líneas emisión o absorción, depende. Entonces, igual hay mapas de radio donde también se ha medido. Bueno, algunos autores dicen que han podido medir la extensión de estas componentes, ¿no? Y pues también a través de modelos. Uno para el disco puede meter un modelo y puede obtener un tamaño, de acuerdo con el modelo, un tamaño del disco de acreción. O sea, entonces... A ver, entonces con esta mencionas que para ver el polvo tienes que usar el infrarrojo, ¿no? Para observar el polvo. Y tú cuando usan este instrumento que digamos tiene detectores en infrarrojo, y cuando sale la imagen, ¿sale una donita ahí en el centro o cómo saben que es una donita? No, depende. Por ejemplo, nosotros usamos más bien datos fotométricos. Lo que vemos es el espectro precisamente. Y lo que hacemos es ponerle un modelo a ese espectro, a esa distribución de energía que tenemos, y ya el modelo nos dice, es que el modelo tiene implícita la geometría. Entonces, si el modelo ya asume una geometría toroidal, pues nos arroja un radio interno y un radio externo y un cierto grosor, ¿no? Sí, o sea, sí tiene observaciones y a esas observaciones, o sea, usas el modelo y el modelo dice, ¿sabes qué? Lo que mejor ajusta es una donita. Sí, es que el modelo ya tiene implícita la geometría. No hay un modelo ahora que no asuma una geometría y cuando tú le metas los parámetros te arroje una geometría que se ajuste a las observaciones, ¿no? Los modelos ya tienen implícita la geometría, que es lo que te decía hace rato, ya sea que es una dona, un toro, o es más bien disco polvo en los polos y un disco en el centro. Ok. ¿Y qué fue lo que tú estudiaste? O sea, ¿de todas las galaxias o te centraste en alguna? No, me centré en la más popular de todas ellas. Es una ventaja y una desventaja. Fíjate, cuando íbamos a mandar el paper, el artículo, le decía a Jacopo, que también hace poco lo tuvimos, no sé si salga antes o después ese podcast con él, me decía que estudiamos una galaxia muy popular, no está muy estudiada, es la más estudiada o sea, está estudiada en todas las longitudes de onda y por muchas personas, y ahora me incluyo yo también. Entonces yo estaba preocupado de qué nos iban a decir del artículo, ¿no? Claro, uno se pregunta si le van a publicar el paper o se lo van a rechazar y así. Entonces me decía que eran dos opciones, o sea, que era que 1068 ya se había estudiado tanto que podían regresarme el trabajo porque era un trabajo más de muchos, o que precisamente como no se sabe nada todavía del toro de polvo de 1068, pues venga, o sea, lo que sea que aporte es bueno y no se lo iban a aceptar, ¿no? Entonces era eso, o sea, hay tanto de 1068 que me lo van a rechazar, o hay tanto pero no se sabe nada que venga, porque todo suma, ¿no? Al final creo que fue eso, porque el artículo fue aceptado y ya publicado y ahí está. Bueno, a pesar de bastantes estudios, o sea, tu contribución sí, fue... porque 1068 está súper estudiado, pero o sea,
cuando quise leer literatura o sea, era una cosa que yo dije, no más. Pero, pero, o sea, está tan estudiado, pero sin embargo no se sabe nada, ¿no? Al punto que permanece el debate en la geometría del polvo, ¿no? Todavía es hasta cierto punto, pues pregunta abierta. Hace no mucho, algún grupo en Europa decía que la geometría era tal y después como que se retractaron un poquito. Entonces, hoy en día que alguien salga a decir todo el polvo está distribuido en esta forma, es una cosa muy aventurada y o sea, hay que tener pruebas contundentes para decir esa cosa. Entonces fue un poco de eso, ¿no? De 1068, aunque está muy estudiada, sigue siendo pregunta abierta hasta cierto punto lo de la distribución del polvo. Entonces, pues venga, ¿no? Lo que sea que ayude a comprender un poco más, pues bienvenido. Ajá, exactamente, ¿no? Mejor entender esta distribución. Ahorita mencionabas que más o menos el 5 o 10% de las galaxias acá en el universo tienen un núcleo activo, ¿no? Y entonces dentro de este 10% se encuentra la galaxia NGC 1068. ¿Por qué estudiar esta y por qué está tan estudiada? O sea, ¿por qué esta galaxia? Y tú también, ¿por qué no te centraste en otra galaxia? ¿Qué tiene de especial? Pues en parte eso, hay tantas cosas ya de 1068 que pues uno puede echar mano de todos esos trabajos, ¿no? Y te diriges, o sea, un poco más enfocadamente y con más bases. Además es una galaxia cercana, muy brillante, entonces tiene observaciones te digo, en todas las longitudes. O sea, hay mucho material ya disponible para estudiar esta galaxia. Y como sigue siendo enigmático todo eso, o sea, hay mucha información, pero se le puede sacar mucho a todo eso que ya se tiene. Y en su momento, pues, o sea, uno llega como estudiante y el asesor te dice, mira, vamos a estudiar esta galaxia, ¿no? Y pues sí. Y está bien, claro, después entendí también eso, que sí es cierto, hay mucha información, pero toda esa información nos da mucho de dónde agarrarnos y qué estudiar y qué investigar. Y fue, ¿cómo, o sea, qué fue lo que tú estudiaste de esa galaxia? O sea, bueno, estudiaste el toro de polvo, ¿no? Estudiaste esta parte, Sí. pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste en esta? Sí, te mencionaba hace rato los modelos. Nosotros es lo que hacemos, tomar un modelo, o bueno, en este caso tomamos 4 modelos de distribución del polvo y se lo ajustamos a unos datos, unas observaciones precisamente de infrarrojo, específicamente del mediano infrarrojo. Y lo que hicimos fue comparar entre esos 4 modelos para ver cuál nos arrojaba, cuál era preferido por los datos, ¿no? Desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, resultó que los 4 eran pésimos, ¿no? Claro, hay uno mejor, siempre hay uno mejor que los demás, pero eran pésimos, pésimos en un sentido, o sea, tú veías el ajuste a nuestro espectro y dolía, ¿no? O sea, tú lo veías y, o sea, no podías creer que eso saliera, sobre todo porque hay trabajos que ya habían usado esos modelos y tenían un buen ajuste, ¿no? Pero también, o sea, nuestro espectro es de mediano infrarrojo, son 2 bandas, N y Q. La primera de 7 a 13 micras y la segunda de 17 a 23. O sea, es un cachito pequeño. Y trabajos anteriores, pues le agregaban un dato por el radio o algo de cercano infrarrojo. Le agregaban otros datos además de esas bandas. Y claro, o sea, pues después les salía un ajuste estadístico. Desde el punto de vista estadístico, pues les salía bueno, ¿no? Pero nosotros estamos enfocados en este pequeño rango. Y sí, que pase el ajuste por los puntos, eso sí que o sea, nos resultó a nosotros más complicado, ¿no? Entonces, después lo que hicimos pues, fue tratar de complicar nuestros modelos. Un modelo tiene parámetros. En este caso, el radio externo, el grosor del toro, la distribución del polvo en el radio, en la parte radial y en la polar. Los modelos tienen ciertos parámetros, ¿no? Nosotros teníamos 2 bandas. Lo que hicimos fue desacoplar la información de esas bandas, por así decirlo. Es decir, distintos parámetros para la banda N y otros para la banda Q. Esto no tenía un sentido físico, ¿no? Porque se supone que deberíamos estar observando lo mismo, entonces no teníamos por qué separar esos parámetros, que acá valiera una cosa y acá otra, ¿no? Sin embargo, lo hicimos, pues eso, porque
te digo que, o sea, esa cosa dolía de ver cómo estaba de feo, ¿no? Y era nuestro mejor ajuste. Nuestro mejor ajuste era horrible en los 4 modelos que probamos. Desacoplamos esos parámetros y lo ajustamos y ya se veía bonito, ¿no? Ya, o sea, fue un cambio, fue un salto enorme también. Entonces, eso simplemente no tenía sentido físico, pero sí nos decía que las observaciones son más complejas que el modelo, ¿no? O sea, al modelo le falta complejidad, le falta algo para reproducir las observaciones. Y lo que hicimos fue después llevarlo a un sentido físico. Usamos un programa, un código de transferencia radiativa para crear nuestro propio modelo específico para esa galaxia, basados en nuestros previos resultados en cuanto a geometría y distribución de polvo. Y al final nos sale pues ese resultado que publicamos, ¿no? Una cosa que más bien parecen 2 toros concéntricos, uno chiquito en el centro y después uno más grande envolviendo al otro. Eso fue lo que encontramos y eso sí ya con un sentido más físico. Oye, ¿cómo? Y sí, sí estuve viendo aquí el artículo, aquí se va a estar viendo la imagen, pero lo que me llamó la atención, ¿cómo llegaron a esa geometría? ¿Ustedes soltaban a un programa y les soltaba figuras y esa es la que mejor ajusta? ¿O ustedes intuyeron más o menos cómo estaba la onda y propusieron al programa que hiciera un ajuste con esa geometría? De hecho, fue muy tardado. Este código de transferencia radiativa, para lo que estábamos haciendo, tardaba días en arrojarnos un resultado. Tardaba mucho. Y fue muy tardado, sobre todo porque probábamos combinaciones de los parámetros. Supongamos que el modelo tiene 6 parámetros. Entonces, le dábamos a cada parámetro 3 valores, por ejemplo. Pues entonces aquello se convierte en que el código hacía esas combinaciones de los distintos valores de los distintos parámetros. Entonces aquello se volvía una cosa, o sea, le dábamos a correr y lo dejábamos ahí y nos poníamos a hacer otra cosa, ¿no? A veces. Entonces, el código sí te puede generar una imagen, pero lo que nosotros obteníamos de eso era los valores de los parámetros. Te digo, la geometría y la distribución del polvo se las metimos nosotros de los resultados anteriores que nos había dado que un modelo de toro con distribución de polvo suave, pues este modelo de Fritz y colaboradores de 2006, nos dio el mejor ajuste que pudimos obtener y partimos de ese modelo de Fritz para hacer nuestro propio modelo a través de este código de transferencia. Skirts se llama, como falda en inglés. No lo googlees así, no lo googleen porque yo cuando empecé a usar Skirt puse en Skirt y te sale faldas, te salen imágenes de faldas, de tiendas de faldas, ¿no? Dice Omaira, mi asesora, dice, vaya, este que creó el nombre dijo, vaya, ya chingué, ¿no? O sea, Skirt, se ve chido, pero no pensó que cuando uno va y busca Skirt, o sea, cosas de faldas, ¿no? Skirt se llama así como falda en inglés. Entonces nosotros a este skirt le metimos la geometría que traíamos del modelo de Fritz y la distribución de polvo y ya después empezamos a jugar con los parámetros, que el radio externo, radio interno, el grosor, la distribución del polvo, el tamaño de los granos de polvo. Fue una odisea hasta que agotamos todo lo que teníamos que agotar, tomando en cuenta los requerimientos computacionales, porque te digo que esta cosa es... o sea, sí, tranquilamente podríamos seguir probando combinaciones de parámetros a la fecha, o sea, tranquilamente podríamos estar haciendo eso, pero no, llega un punto en donde uno tiene que aterrizar las cosas y fue ese modelo final que obtuvimos fue el que pudimos hacer con todo lo que, las combinaciones de parámetros que hicimos y las consideraciones físicas que también utilizamos. Ok, y entonces... ¿Le salió este toro que tenías concéntrico? Sí, de hecho son 2 toros. Son como 2 donas. Una chiquita al centro, una chiquita. Tiene de radio externo un 1.8 parsecs, o sea, está chiquito. Y uno más grande, así que lo contiene. Y este sí está mucho más grande, de 28 parsecs. Ese es nuestro modelo. Eso es lo que encontramos nosotros a través de nuestro modelo que creamos en Skirt. 2 toros concéntricos. Uno chiquito y denso. Y uno más grande y menos denso. Ah, ok. Sí, tiene sentido, ¿no? Porque lo que me dices que tiene el más caliente adentro, tiene que estar más denso para aguantar las temperaturas, me imagino, de ese agujero negro que está aventando, ¿no?
Pues más bien es el tamaño. El tamaño del grano es el que tiene un grano grande, soporta más el calor, no se destruye con Ok, más menos que granitos facilidad. chiquitos un montón, más bien granos más grandes. Sí, exactamente. Ok. Entonces, de hecho, o sea, se cree que, que el polvo, el toro tiene los granos grandes más hacia el centro y después hacia afuera son granos más pequeños. Precisamente por eso, ¿no? Porque los granos grandes soportan todo el calentamiento, vaya, y no se destruyen. Ok. Oye, te voy a hacer la pregunta del millón. Hiciste hiciste toda exactamente, ¿no? Buscar el sentido, algo físico que describiera lo que se está observando. Y encontraste que bueno, que este polvo que rodea al agujero negro tiene una forma de donas concéntricas, una más densa, chiquita, 1.8 parsecs, ¿sí? Sí. Y la otra más grande a 28 parsecs, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de este estudio? Una cosa que mencioné superficialmente ahora y que es uno de nuestros resultados es precisamente el tamaño de los granos de polvo. Lo que en su momento nos dio un salto grande en cuanto a resultados es eso, fíjate, es que los modelos asumen tamaños de polvo del medio interestelar, ¿no? Lo que está aquí en la galaxia, vaya. Entonces, si lo piensa uno un poquito, tiene algo de sentido que el polvo tenga distintas características en la galaxia que allá en esos entornos extremos. Y entonces los modelos asumen un tamaño de polvo pequeñito, de fracciones de una micra. Y nosotros lo que encontramos es que es grande, de hecho, hasta que puede alcanzar el tamaño de hasta una micra. Ese en su momento fue un resultado, o sea, nos dio un salto grande en cuanto a resultado, porque teníamos ajustes que no iban tan bien, y cuando usamos estos granos más grandes, el ajuste fue mucho mejor, ¿no? Desde el punto de vista estadístico y desde el ajuste que se observaba en los datos. Entonces, eso nosotros lo consideramos un aspecto importante de nuestro trabajo, un resultado importante, ¿no? Que los granos de polvo son más grandes de lo que asumen los modelos. Y otra cosa es la forma, porque también, claro, o sea, un modelo pues empieza sencillo y después se acompleja, por razones pues de eficiencia, ¿no? Entonces, los modelos también asumían, y nosotros asumíamos al principio granos esféricos, pero los deformamos. Bueno, nosotros no, le metimos granos no esféricos, vaya, amorfos, al programa, al a la falda. Y también eso fue otro salto importante en cuanto a la estadística del ajuste, ¿no? Entonces, usar granos no esféricos, usar granos amorfos y más grandes es uno de nuestros resultados principales de ese artículo. Allí un poco esa importancia del trabajo que nosotros hicimos, ¿no? Ya algunos autores también estaban encontrando que tal vez los granos eran más grandes de lo que ya se estaban asumiendo los modelos, y nosotros con este modelo que creamos para NGC 1068 pudimos corroborarlo, ¿no? ¿Y sabes de qué está hecho? Si se puede saber con el programa más o menos estimar. Sí, también está asumido por los modelos, son silicatos y grafitos. Hay algunos que también le agregan alguna otra cosa, pero en general son silicatos y grafitos, y nuestro modelo asume esos silicatos y grafitos. Ya no recuerdo exactamente el porcentaje, pero debe ser como un 51% y un 49% del otro. Ya no recuerdo cuál más. Casi mitad, básicamente mitad y mitad. Ajá. Pero eso, en general, o dominado por silicatos y grafitos. Oye, y ahorita que, bueno, ya encontraron estos resultados como tú comentas, ¿no? Es importante saber que igual en esas condiciones el polvo puede tener diferentes características diferentes. Y ahora que encontraron esta geometría, toda esta parte, ahora, ¿qué te encuentras haciendo? ¿Sigues estudiando más galaxias sobre esto? ¿Qué es lo que te encuentras haciendo ahora? No, ya no, ya dejamos... Mira, costó tanto tiempo y tanto trabajo. Bueno, ese fue mi primer artículo, de primer autor. Entonces, seguramente quien nos observe y ya haya hecho un primer artículo sabe cuánto cuesta. Cuesta mucho, ¿no? Entonces, lo dejamos, ya lo dejamos.
Es que te digo, o sea, hoy tranquilamente podríamos estar siguiendo probando parámetros y moviéndole allí, pero no, o sea, en cierto punto, principalmente por el requerimiento computacional. Esa cosa, o sea, si uno quisiera hacer así todo, barrer todo, pues, esa cosa, en su momento lo hicimos con Omaira, me daban 10 años o algo así, o sea, de Ajá. que iba a estar esa cosa haciéndolo, o sea, con todo lo que yo quería barrer. Uno llega así como estudiante, quieres, o sea, o a mí me pasó, ¿no? Yo decía, no, los modelos no están completos, esto se tiene que barrer todo. O sea, yo calculé el tiempo que iba a tardar y me daban años. Yo le dije, mira, no, pues no acabo el doctorado, ¿no? O sea, principalmente por la computación es que uno tiene que ver, claro, tiene cierta lógica también, ¿no? O sea, ponerle un ancho súper chiquito al toro, pues tampoco tiene mucho sentido en ese aspecto y cosas por el estilo, ¿no? También uno se va de ese lado. Uno quisiera barrer todo, pero no es posible y además desde un sentido físico, pues tampoco tiene sentido. Ya no estoy haciendo nada de 1068 ni del toro de polvo. De hecho, la tesis del doctorado es más bien sobre lo que te decía hace rato, a través de los rayos X. Pero acá estamos estudiando sí, una muestra de galaxias, ya no una solita, sino tenemos alrededor de 20 galaxias que estamos estudiando y ahí más bien queremos hacer un estudio estadístico. Queremos sacar estadística de la muestra que tenemos y esto va más bien sobre un fenómeno que se ve en los rayos X, que es un exceso de flujo que se observa que en principio no debería estar, porque uno tiene el espectro en rayos X y viene cayendo hacia bajas energías, ¿no? 1 keV, 2, 3. Entonces lo que se espera es que sí venga cayendo y siga cayendo. Sin embargo, ya a bajas energías, alrededor de 2 keV, hay un repunte del flujo, ¿no? Es lo que se llama el soft excess, o sea, un exceso suave, pues, porque son unos rayos X suaves, que es así como se conocen. Entonces, en lugar de seguir cayendo ese flujo, de repente, ¡pum!, tiene un saltito y hay más flujo, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando con una muestra de galaxias. También sigue siendo pregunta abierta en el campo. Esto principalmente porque los rayos X son más recientes, entonces no hay mucho estudio a través de rayos X. Claro, los rayos X son más recientes, no hay muchos estudios de ello y en cierta forma sigue siendo también debate, que es cuál es el origen de este produce ese soft exceso. excess y es lo que estamos estudiando ahora. Pero digo, a través de rayos X ya no tiene que ver con el toro de polvo. Es como el catástrofe de ultravioleta, pero acá de rayos X, ¿no? Exactamente, en todo hay preguntas abiertas por ahí, ¿no? Capaz la respuesta está en la cuántica y ya dijiste, no, ahí Sí. ya no está. Ah, ok. Bueno, espero, como ya eres aquí de la casa, ¿no? Espero que ya cuando salga ese artículo también platicamos acerca de eso. Ya tiene que salir, ya me está presionando Mayra. Ah, sí, ya está. De Ya hecho, está. no, salgo de aquí y me voy a escribir todavía y a sacar resultados. Ya, escribí ahí mismo. Ahí sí hay que trabajarle. Ya queremos que salga también. Pues a ver, sí, cuando salga, a ver si tenemos chance de venirlo a platicar acá. Sí, para que nos platiques sobre estos rayos X, porque a final de cuentas también estás moviendo de longitud de onda y se observan otras cosas más centrales. Te digo que con el grupo de AGNs el primer artículo que sacamos tenía mucho que ver con el radio. Queríamos ver si el toro de polvo se podía detectar todavía en el radio, en longitudes de onda de radio. La respuesta corta y rápida es no, porque en el radio ya el jet domina, ¿no?, completamente. Entonces sí, o sea, debido a que estoy en el grupo de AGNs del instituto que Omaira es quien lo lidera, sí como que me he movido un poco en todas las longitudes de onda para estudiar los AGNs y distintas componentes. Saludos a Omaira si es que está viendo este podcast. Ahorita me voy a trabajar, Omaira. Sí. Estamos fin de semana. Estamos grabando en fin de semana y no vamos a trabajar. Para que no interfiera con el trabajo. Ya sé. Oye, pues ya nos platicaste un poquito de trabajo, ya sabemos lo que estás haciendo. Y pues para ir cerrando este podcast, ya sabes muy bien, no decirte, pero queremos entrar a este episodio a esta parte de las recupreguntas. Mira que acá estoy sintiendo lo que sienten los invitados cuando que de la nada Ay, no sé qué contestar. Sí. No estudié eco, no, tampoco estudié.
Ah, bueno, menos mal, porque igual ahí te voy a hacer unas preguntas que no le hacemos a todos los invitados para ver qué contestas. Pero bueno, te voy a decir la pregunta sí con la que siempre comenzamos, te la voy a hacer, y es, pues ya sabes, de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia, de cuál te gustaría saber la respuesta y por qué. Sí, esa pregunta está buena, fíjate. Eh, el tiempo, para mí, eh, conocer la naturaleza del tiempo, o sea, sí me gustaría saberlo, ¿no? O sea, es una cosa, o sea, es que es totalmente pregunta abierta, ¿no? ¿Qué es el tiempo? O sea, hay hasta hay gente que dice que es pues una invención, una ilusión, que el tiempo no existe. Eh, Después está esto, o sea, el tiempo se crea cuando se crea el universo y pues antes de eso, ¿qué hay sobre el tiempo, no? Todas estas preguntas alrededor de este concepto a mí me tienen bastante intrigado desde que estudiaba la carrera, estudiaba física. O sea, a mí me llamaba bastante la atención cuando entré al curso de relatividad y ya que el tiempo no es constante y que, ay, no, Ya, me llenaba mucho esa parte, ¿no? De la ujú. carrera y la naturaleza del tiempo es lo que me gustaría saber sí o sí. Ah, ok. No, pues sí, es que son preguntas más abiertas que otras. Al menos ya hay algunos que ya en la materia oscura, a lo mejor ya hay modelos y hay miles de artículos sobre eso, pero el tiempo sí que está súper Sí, ambiguo, ¿no? ¿no? ¿Por qué no va para atrás el tiempo, no? O sí. No Sí, sé. no, si se puede, ¿por qué no? ¿No? La entropía y todo eso que está Sí, sí, relacionado. Sí sí. está bastante O, interesante. o- Espero que en Distintos Entre Amigos hablemos sobre el tiempo. Y ahí, sí. a ver, ¿qué está Además, todas? ¿qué pasa con el tiempo en el agujero negro, no? Por ejemplo, ahí se detiene, se retrocede. ¿Y por qué, no? ¿Cómo lo afectaría? Sí, sí, Todo ¿cómo? eso alrededor de ese concepto del tiempo a mí me explota la cabeza. Ok. Bueno, entonces la siguiente pregunta, esa es de las nuevas, no sé si te acuerdas de esta, pero de todos No los sé. inventos que se han hecho, inventos y descubrimientos que se han hecho en toda la historia de la ciencia, ¿cuál se te hace la más impresionante y por qué? Ah, mira, sí, no. Debí estudiar estas preguntas, ¿eh? Creo que, no, te digo que ya sé lo que sienten los invitados cuando están de este lado. Inventos. Pues es que este es un concepto, o sea, las matemáticas son un invento, ¿no? Entonces, o sea, las matemáticas, o sea, para mí las matemáticas como dicen ciertos autores, y creo que incluso hay un libro allí, las matemáticas son el idioma del universo, ¿no? El idioma del lenguaje de Dios, o sea, la invención de las matemáticas es esa cosa que nos ayudó a entender pues el funcionamiento del universo en sí, ¿no? Entonces, para mí la invención de las matemáticas es eso, es la invención, ¿no? Ok. Mencionaste a Dios, ¿crees en Dios? Ah, no, no te creas, no te voy a meter, no te voy a meter en problemas, no. No, a ver, esa es No, la no censura pregunta. YouTube. Esa es la siguiente pregunta de ¿qué te gustaría dejar a la humanidad con tu trabajo? Cuál es la contribución que quieres hacer con tu trabajo a la humanidad? No Y, solo con esto que acabamos de hablar, ¿no? Sino, digamos, en el futuro, ¿qué es lo que... no, pues fíjate que una parte que me gusta de mi trabajo, mi trabajo de investigación del doctorado, es esto que te decía un poco, que son todavía preguntas abiertas, tanto la geometría, la distribución del polvo, como este origen del soft access en los AGNs. Entonces, yo lo sé y muy probablemente no va a ser así porque eh, yo no soy un genio, ¿no? Hay mucha gente con mucha más capacidad que yo, haciendo mucho más trabajo que yo. Eh,
Pero esta parte de aportar mi granito de arena a estas preguntas abiertas que todavía existen, este resultado que encontramos de que, mira, el toro puede ser 2 toros concéntricos. Ajá. Aportar un poquito a estas preguntas abiertas que están todavía es mi aportación, vaya, ¿no? En la parte del soft access todavía no lo tenemos terminado, pero también esperamos ayudar un poco, ¿no? Encaminar un poco sobre esa parte de qué es lo que produce en esa parte específica del soft access. Entonces, esta parte es la que me gustaría dejar a mí, ¿no? Que en cierto momento mi trabajo, pues como todo, como cualquier artículo que haya salido en su momento, le servirá a alguien más, ¿no? Entonces esa parte de dejar mi aportación en este campo en específico, que son los AGNs, pues con eso me siento tranquilo. Ok, perfecto. Híjole, un par de preguntitas más y terminamos. Sí, ya. Se pone uno nervioso. Hey, te va a tocar estar de este lado. En algún momento, sí. Y allá también, que está por eso allá. Quiero aprovechar ahorita que estoy de este lado. Aquí voy a medir qué tanto me voy a desquitar. Oye, ¿qué gran invención te gustaría que existiera antes de que murieras? Qué gran invención. Yo no sé si esto sea posible, pero bueno, estoy en dos: los viajes en el tiempo, la teletransportación. Probablemente, bueno, los viajes en el tiempo creo que provocarían muchas paradojas. Pero bueno, ya están ahí. Sí. Ya me voy a morir, antes de morir. Sí. Después de eso me muero, pues. Vale, me voy a ir por los viajes en el tiempo. Sí, que existiera una máquina del tiempo. ¿Y a dónde viajarías con los viajes en el tiempo? ¿A dónde te irías primero? Fíjate que a mí me gustaría ir al futuro y ver pues todo, o sea, bueno, asumo el desarrollo tecnológico y no la destrucción de la raza de la humanidad, ¿no? Pero me gustaría ir al futuro. Bueno, para cualquiera de las dos cosas, ¿no? Para ver qué es lo que sucede, si en serio hay un desarrollo importante de la humanidad o si la destrucción, ¿no? Y al pasado, no sé, supongo que, no sé, tal vez me gustaría ir al pasado, no sé, a conocer a mis abuelos, a mis padres de jóvenes o así, ¿no? Un poquito más esa parte. Creo que solo eso. Bien dark. No me refiero a oscuro, sino a la serie de Netflix, ¿no? Así bien. Mira, sí, tal vez. No, vas a crear muchas paradojas, ¿no? Sí, me autodestruyo, ¿no? Sí. Ok. Ya, bueno, pues nos vamos y con esta última pregunta, César, ¿formarías parte de la tripulación que viajaría a las primeras misiones a Marte? Ya no, ya tengo responsabilidades. Soy un adulto independiente, ¿cómo va esa cosa? Tal vez hace 10 años, tal vez lo hubiera pensado, pero no, ya se lo dejo a alguien más. Ok, bueno, pues con esa respuesta nos vamos. Y pues nada, César, pues es un gran placer ahora tenerte de aquel lado y hablar de tu trabajo. Ya sé, está pesado estar de este lado, ¿eh? Bueno, está muy bien, pero es otra perspectiva. Ya te va a tocar estar acá. También ajá, ¿eh? Sí, ahorita que saques esos artículos, nadie se va a escapar. Es diferente responder todas las preguntas que hacemos, ¿no? Muy cómodamente no. Acá, oye, y el otro, pero responder. Ya me la sé y aún así no las estudié. No estaba preparado para ello. Está mejor así, espontáneo, lo que salga para... Se ve mucho más natural. Sí, pues sí. Nada, pues bueno, gracias por estar aquí. Nos seguimos viendo aquí, eres parte de aquí, ya, pero de este otro lado, ya más relajado. Ya luego me paso de ese lado otra vez. Sí. Pues nada, bueno, entonces, pues nos vamos. Quiero agradecer a Yasmín, que está, pues ya sabes, ¿no? Detrás y ya que va a estar aquí. Ya nuevamente, ya casi pasa. Y acá también de este lado. Ya de este lado también. Su artículo y acá también haciendo entrevistas. Sí. Ya está programada. Ya. No decimos la fecha para tomar la sorpresa, pero ya está programada para estar de este lado. Y pues nada, agradecerle a Yasmín, a Evelyn, que ahora tu señora esposa te acompaña. Es mi esposa, por lo que ya no iría a las misiones de Marte. o me la llevo. Una de dos, capaz ella si quiere ir y que te deja. Dice, no, ¿sabes qué? ¿Tú no vas? Bueno, adiós. Sí. Bueno, pues me espera. Pues nada, Evelyn, gracias por estar aquí.
Y pues nada, pues gracias por ver este podcast. Es un podcast especial ahora que César estuvo aquí presentando nuestro trabajo. Y pues nada, recordarles que nos vean en YouTube, que nos escuchen por Spotify, si quieren seguirnos en Facebook o Instagram. Y pues nada, nos vemos la próxima.